¿Cómo estamos? Bien, bendecidos. ¿Qué tal esta semana de bendición de parte del Señor? Bien, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, pues el Señor siempre es fiel y está con nosotros, mostrando su amor, mostrando que está con nosotros, que eso es lo más importante, ¿va? Hoy vamos a continuar, vamos a terminar la serie de prédicas del libro de Génesis. Tenemos 2 meses ya predicando el libro de Génesis y hoy terminamos con este libro. Vamos a hablar de José. Hemos hablado desde Adán y Eva, desde cómo Dios creó el mundo, cómo hizo las cosas, cómo es un Dios poderoso que si Él dice que en 7 días construyó el mundo, en 7 días fue. En 6 días, porque al 7.º día descansó. Entonces, si Él así lo dice, así es. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. Y si no, pues si tienen una pequeña duda, volteen un poquito al cielo, vean las estrellas, vean los astros y vean cómo todo está bajo su control. No chocan entre ellos, están todos en orden, todos en equilibrio. Y si no, miren un tantito también adentro de su cuerpo y van a ver cómo Dios tiene todo bajo control. Es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene autoridad sobre cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y después vimos la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel. Vimos la historia de Abraham y de sus hijos Isaac, Jacob. La última historia que vimos fue la historia de Jacob. Y hoy vamos a ver la historia de un hijo de Jacob, de José. Y con la historia de José se termina el libro de Génesis. Y si estamos viendo en general, Dios es un Dios que su plan está basado en la familia. Dios bendijo a Adán y a Eva como familia. Dios bendijo a Isaac, a Abraham como familia. Bendijo a Noé con su familia. Él entró a la barca con su familia. Bendijo y protegió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todo lo trabajó desde una familia. La familia es el plan de Dios. La familia es el plan de Dios. No es el plan del hombre. Dios es el que creó la familia. Y Dios bendice a la familia. Dios bendice al esposo, a la esposa, a los hijos. Dios bendice el matrimonio. Dios, su plan de avanzar su reino, su plan de glorificarse, su plan de ser honrado, su plan de ser exaltado es a través de una familia. Bueno, y podrán decir, y los solteros, bueno, para eso Dios creó las iglesias, que son familias espirituales. Como familia espiritual seguimos honrando a Dios, seguimos unidos a Dios. Entonces, todo el plan de Dios es a través. Nunca Dios ha escogido como superhéroes. Abraham no era un superhéroe, José no era un superhéroe, Jacob no era un superhéroe, ninguno era superhéroe. Eran hombres comunes y corrientes, hombres con defectos, hombres llenos de fe, pero con defectos, con errores. Cometieron demasiados errores igual que nosotros, fallaron mucho igual que nosotros, pero no se trataba de ellos, se trataba de un Dios todopoderoso. Y esto no se trata de ti ni de mí. Esto se trata de un Dios todopoderoso. Nosotros no somos los que tenemos el control. El que tiene el control es Él. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestra familia, de nuestros hijos. Él tiene el control de nuestra iglesia. Él tiene el control de todo. Entonces, nosotros vimos cómo en la última enseñanza Jacob llega después de ser perseguido por su hermano Esaú y estar tan cansado. Dice que él reposó y descansó sobre una roca, y que cuando estaba en esa roca él empezó a tener un sueño, y en el sueño él veía una escalera donde subían y bajaban ángeles, y Dios le habla a Jacob y le dice, yo bendeciré tu descendencia, yo haré que tu descendencia sea más grande que las estrellas de los cielos, que sea más numerosa que los granos que hay de arena en el mar,
Entonces, vimos cómo nosotros, al igual que Jacob, el nombre, la traducción de Jacob quiere decir usurpador, alguien que roba, alguien que engaña, ¿va? Entonces, todos de alguna manera somos Jacob. Todos de alguna manera engañamos, usurpamos, mentimos. Pero llegó un momento en que Jacob se cansó de eso. Se cansó de vivir esa vida y dice que él sintió tanto cansancio que durmió y descansó sobre una roca. Cuando vemos las Escrituras, la piedra fundamental se llama Cristo. Lo que nos estaba diciendo la Escritura es que Jacob decidió descansar su vida en Cristo. Cuando descansamos nuestra vida en Cristo, Dios nos habla y Dios nos muestra para qué nos creó y Dios nos revela su propósito y nos revela su plan. Mientras nosotros estemos luchando con nuestras fuerzas, mientras nosotros nos estemos aferrando a hacer las cosas a nuestro modo, mientras nosotros luchemos, nos esforcemos, nos estresemos, no va a pasar nada. Dios nos habla en el descanso. Jacob descansó en Cristo. En ese momento Dios le habla y dice que él vio una escalera donde subían y bajaban ángeles, demostrando que cuando Dios nos habla, cuando Dios escoge el momento preciso para hablarnos, para encontrarse con nosotros, ese es el momento en que el cielo y la tierra se unen. Es el momento que ocurre cuando Jesús enseñó a orar a sus apóstoles y les dijo que oraran así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando Dios nos habla, es el momento en que el cielo y la tierra se unen. Es el momento en que esa oración, esa petición que estamos haciendo a Dios, se cumple. Y este es un momento, el momento de oración, el momento de adoración, el momento en que escuchamos su palabra, el momento en que le adoramos, el momento en el que le cantamos, es el momento en que se cumple esa petición que Dios le enseñó a sus apóstoles: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se está cumpliendo en el cielo. Y les aseguro, hermanos, que en este momento la voluntad de Dios se está cumpliendo en ustedes, como se cumple en el cielo. Vamos a terminar con la historia de José. José era hijo de Jacob. Jacob, después Dios le cambia el nombre y le dice: tú ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí nace el pueblo de Israel, descendientes de Jacob. Le cambia el nombre por el nombre de Israel. Le dice: tú ya no serás llamado usurpador. Dios cambió su identidad. Dios cambia tu identidad. Ya no eres perdedor, ya no eres depresivo, ya no eres divorciado, ya no eres casado, ya no eres pobre, ya no eres rico. Ahora Dios te da una nueva identidad. Israel significa hijo de Dios. Ahora Dios nos da una nueva identidad y nos dice: tú eres mi hijo. Ya no te llamas Luis, ya no te llamas Miriam, ya no eres el arquitecto, ya no eres el ingeniero, eres un hijo de Dios. Dios nos bendice de esa forma, como bendijo a Jacob y le cambió el nombre de un perdedor a un victorioso. Dios transformó la vida de Jacob. Después Jacob tiene 12 hijos y entre esos 12 hijos el penúltimo hijo de Rebeca es José, un jovencito. Y dice que un día este jovencito se le ocurre, bueno, no se le ocurre, sino que tiene un sueño, y él sueña que sus hermanos iban a servirle,
que sus hermanos, sus 11 hermanos, sus 10 hermanos mayores, porque hay uno menor que él, sus 10 hermanos mayores le iban a servir a él y se iban a dedicar a trabajar para él, y que él los iba a gobernar. Y entonces ellos se molestan tanto y dicen: ¿cómo se te ocurre decir eso si tú eres el menor de todos? O sea, ¿cómo que nosotros te vamos a servir? O sea, quiere decir que tú vas a ser nuestro jefe, que tú vas a ser nuestro rey. Y se empiezan a molestar con él los hermanos, y empiezan a sentir enojo y empiezan a sentir envidia por él. Y un día se reúnen los hermanos y deciden traicionarlo y deciden venderlo. Y entonces decían: vamos a matarlo. Y no se animaron a matarlo porque sabían que su papá se iba a dar cuenta, que Jacob se iba a dar cuenta de eso. Y deciden venderlo a una caravana que iba pasando por sus tierras, y esa caravana iba hacia Egipto. Y entonces este muchacho es vendido, este jovencito, era un adolescente, lo venden y va y da al pueblo de Egipto. En el pueblo de Egipto es vendido como esclavo a una persona llamado Potifar. Este Potifar le entrega, empieza a ver el favor y la sabiduría de este muchacho, de José, y él empieza a manejar los negocios de su casa y empieza a manejar todos los negocios de él, y empieza a hacer prosperar a esa persona, a su amo, que en este caso era el amo porque él lo había comprado, y empieza a prosperarlo, a hacerlo próspero, a hacerlo más rico y más rico. Y llega un momento que dice la escritura, se las voy a leer, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Si ustedes se acuerdan, Abraham Dios le había prometido que iba a tener un hijo con Sara, pero como ya estaban muy viejos, Sara le dice: soy muy vieja para tener hijos. ¿Qué te parece si la promesa que Dios nos dio a lo mejor no es a través de mí? Entonces Sara ya estaba como que dudando de Dios, y le dice: haz ese hijo con nuestra esclava que es joven. Y tienen a un hijo con Agar, se une Abraham con Agar, y tienen a un hombre y le ponen por nombre Ismael. Después Sara se embaraza y nace Isaac. Entonces Ismael, ¿quién es Ismael? Isaac es el padre de los judíos, Ismael es el padre de los árabes. Sí, lo que comete un error, lo que es no caminar en la obediencia de Dios y querer hacer las cosas a nuestro modo. Dios tenía un gran plan a través del hijo de Abraham y de Sara, que era Isaac, y él se adelanta y quiere ayudarle a Dios, y nace Ismael. Y ahorita pues podemos ver todos los problemas que hay entre esos dos pueblos, y son hermanos, son hijos del mismo padre, son hijos de Abraham los dos. Entonces estos hermanos venden a su hermano menor, a los ismaelitas, y lo llevan hasta la casa de Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Allí el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José ganó toda la confianza de Potifar, y lo nombró mayordomo de su casa y le confió la administración de todos los bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir de ese momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos los bienes. Dice José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acostarse con él. Si ustedes están viendo, este hombre, José, Dios le había hablado, Dios ya le había dicho cuál era su plan, Dios ya lo había escogido como un hijo suyo. Por lo tanto, Dios estaba con él, el favor de Dios estaba con él.
y donde quiera que él se paraba, bendecía. Llegó a la casa del egipcio y bendijo al egipcio, lo hizo que prosperara, pero era guapo, era atractivo y la esposa quiso tener relaciones con él. Él no quiso, él dijo: yo tengo un Señor, sé lo que mi Señor quiere. Y él se mantuvo siempre en santidad, en obediencia, en honestidad. Se mantuvo en santidad y dice que no quiso tener relaciones con la esposa de su patrón o de su amo. Y la esposa se enojó tanto que empezó a decirle a su patrón, a su esposo, que José quería tener relaciones con ella. Entonces meten a la cárcel a José. Y en la cárcel, José, el carcelero, el encargado de la cárcel, ve la honestidad de José, ve su sabiduría, ve toda la santidad de José, ve lo bueno que era y lo deja a cargo de la cárcel. Y después conoce a dos personas allí que estaban en la cárcel, que uno era el panadero y otro era el copero del faraón. Y él les resuelve problemas y van a dar con el faraón después en una fiesta, y el faraón tiene un sueño y dice: he soñado siete vacas flacas, 7 vacas gordas. No sé si han escuchado esa historia: 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas grandes, 7 espigas pequeñas, pero no sé qué es este sueño. Y dice el copero del rey que había conocido a José: en la cárcel hay un joven bien inteligente, bien sabio, Dios está con él, el Todopoderoso está con él, tráelo. Y va y lo trae y le dice el sueño a José el faraón, y le dice José: 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad, 7 vacas flacas significan 7 años de hambruna. Por lo tanto, ahorita estamos en prosperidad, tenemos que prepararnos para la hambruna. Y entonces el faraón confía en José y le da a cargo la gobernatura de todo Egipto. Y José se prepara graneros, prepara ganado, prepara todo para los 7 años de hambruna. Y llegan esos 7 años de hambruna, así como lo había profetizado José, así como lo había dicho. Y el pueblo de Egipto y el faraón no sufrieron nada, porque José había previsto todo. Estaba la sabiduría de Dios, estaba la honestidad de Dios, estaba Dios con él. Y entonces dice que llega el tiempo que llegó tanto grado la hambruna que llegó hasta las tierras de Canaán, y que José estaba repartiendo, estaba gobernando en Egipto, y llegan los 11 hermanos que lo habían vendido. Llegan los 11 hermanos y José se da cuenta que eran sus hermanos. ¿Qué hace José? José los reconoce. Ellos no lo reconocieron a él, porque él estaba muy bien. Imagínense gobernar, ser el segundo al mando del faraón. Toda la confianza del faraón estaba en él. José les provee, les da alimento, le dice: traigan a mi papá. Se presenta como su hermano, los perdona. De hecho, José en toda la escritura nunca dice, ni nunca menciona que él echara la culpa de su situación a sus hermanos. Nunca menciona: mis hermanos eran los culpables. Nadie, su honestidad seguía adelante, su santidad estaba por delante, el Señor estaba por delante. Entonces los hermanos vienen y él habla con el faraón, y el faraón sabía toda la historia de José. El faraón sabía toda la historia, cómo había sido vendido. Y él le dice al faraón: pero ¿cómo? Si quieres, los mato a todos, los elimino. Le dice: no, quiero que los bendigas, y quiero que les des la oportunidad de vivir aquí en Egipto y que no les falte nada. Y entra los hermanos, el pueblo, los hijos y los hermanos de Jacob entran y viven en Egipto, y allí deja de ser la familia de Jacob y se convierte en el pueblo de Israel. Durante 300, 400 años el pueblo de Israel vivió en Egipto, bendecidos por lo que José había hecho.
A los 400 años, un nuevo faraón que se olvidó y ya no conoció a José y no sabía la historia de José ni nada, decide hacer esclavo al pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes vean esto: la santidad de un hombre, la honestidad de un hombre, la fe de un hombre, el carácter de un hombre santo, bendijo durante 300 años a un pueblo. Durante 300 años bendijo a un pueblo. Y el pueblo de Israel constantemente recordaba a José como un ejemplo de santidad, como un ejemplo de fortaleza, como un ejemplo de honestidad, como un ejemplo de hombre de Dios. Pero nosotros tenemos otro hermano, y a nuestro hermano también lo vendieron, y también lo encarcelaron injustamente, y también lo apedrearon, y lo insultaron, y lo humillaron. Y la santidad de José no es comparable con la santidad de nuestro hermano mayor. Y la honestidad de José no es comparable con la honestidad de nuestro hermano mayor. Y la pulcritud y la honra de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, no es comparable. La de José no es comparable a la de Jesucristo. Nosotros tenemos un hermano mayor, y si ese hombre santo, por su santidad y por su honradeza, pudo tocar el corazón del faraón y bendecir a un pueblo, imagínense. La santidad de Jesús tocó el corazón del Todopoderoso, no el corazón de un hombre, sino tocó el corazón del Todopoderoso, tocó el corazón del dueño del universo, tocó al que creó todo con su santidad, con su obediencia, tocó el corazón del Dios Todopoderoso con su santidad. Intercedió por nosotros. Si la santidad de José y el poder de un hombre, el faraón, fue bendecido por 300 años un pueblo, la santidad de Jesús y el corazón del Padre, ¿por cuánto tiempo nos va a bendecir? Por toda la eternidad. Tenemos a alguien más grande que José. Tenemos a alguien más grande que Abraham. Tenemos a alguien más grande que Isaac. Tenemos a nuestro hermano mayor Jesucristo, que no murió, sino que está vivo, que está intercediendo por nosotros. ¿Crees que no sabe tus problemas? ¿Crees que no sabe por lo que estás pasando? ¿Crees que Él no está enterado? ¿Que no sabes cuánto Él te ama? Dio su vida por ti. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en cada uno de nosotros y estaba diciendo: vale la pena morir por cada uno de ellos. La santidad de Jesús tocó el corazón del Padre. La santidad de José hizo un pueblo, el pueblo de Israel. Pero la santidad de Jesús hizo un pueblo santo para Dios. No para Egipto, para Dios. Ustedes ya no son ciudadanos de este mundo, son ciudadanos del reino de Dios, por lo que nuestro hermano mayor hizo, no por lo que nosotros hicimos. Los 11 hermanos de José
no merecían ser bendecidos. Nosotros no merecemos ser bendecidos, pero la santidad de nuestro hermano mayor y tocar el corazón de nuestro Padre trae bendición a cada uno de nosotros. Trae bendición, y no solo una bendición temporal, sino una bendición eterna. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2: pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo para el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por Él, por su Espíritu. ¿Se están dando cuenta que lo que Jesús, la santidad de Jesús, la obra de Jesús nos lleva no solamente hacia la salvación, sino a ser parte de una familia, a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de la familia de Cristo? Y eso no es cualquier cosa, hermanos. José, con su santidad, bendijo a un pueblo, bendijo a sus hermanos, bendijo a los de su sangre. Pero Jesús, con su santidad, bendijo hasta los que no eran. Tú y yo no éramos parte del pueblo de Dios. Están viendo la santidad de José, bendiciendo a los de su sangre, pero la santidad de Jesús bendice hasta los enemigos. Hasta a los enemigos de Dios llega esa bendición. ¿Por qué quiero que entendamos esto, hermanos? El Antiguo Testamento es un espejo nada más de la gloria de Dios. El verdadero reflejo de la gloria de Dios se llama Jesucristo. A través de Jesucristo vemos la verdadera gloria de Dios, la gloria completa. A través de los miembros, de los líderes, a través de los personajes del Antiguo Testamento, vemos un reflejo de la gloria de Dios, pero la gloria se ve a través de su Hijo. A José bendijo, pero no puede bendecir como Jesús bendijo. Entonces, hermanos, muchos dicen: es que era Abraham, es que era Jacob, es que era José, es que era Isaac. Hermano, tú estás en una mejor posición que todos ellos, porque tú conoces la gloria completa. La gloria completa ha llegado a tu vida. La gloria completa se llama Jesucristo. Y Jesucristo, el poder de Él, bendice en forma eterna, a diferencia de las bendiciones de la santidad que un hombre tenía. La santidad de Jesús bendice eternamente a muchas generaciones. Pero quiero que veas esto y quiero que entendamos esto. Si estamos cayendo en el concepto, en el entendimiento del corazón de Cristo,
si somos hermanos de Él y su sangre está con nosotros, debemos de pensar y ser como Él piensa y como Él actúa. José bendijo a sus hermanos. Nosotros bendecimos a los que no conocemos. ¿Sí? Vamos más allá. Jesús fue más allá. El corazón de Jesús fue bendecir a los que estaban perdidos. Él mismo dice: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos, vine a los perdidos. Jesús viene a bendecir a los perdidos. Jesús viene a traer la bendición, la salvación a aquellos que no se la merecen. José era santo, Abraham era santo, eran llenos de fe, pero Jesús viene a traer la salvación a los que ni siquiera se la merecen. A los que ni siquiera, a los que son enemigos de Dios, Él viene a traer esa bendición, Él viene a traer esa salvación. Entonces te das cuenta, hermano, de que tú puedes bendecir por medio del sacrificio de Jesucristo a gente que ni te imaginas. ¿Por qué dudas cuando pides por la sanidad, por la salvación de otras personas y te fijas en sus defectos, te fijas en sus errores, te fijas en su carácter y dices: no, este no va a poder, este no? No se trata de eso. Se trata de lo que Jesucristo hizo. Ten fe por tu hijo, ten fe por tu esposo, ten fe y confía que no se trata de cómo es Él, sino de lo que hizo Jesús. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo. Lo que tocó el corazón de Dios no fuiste tú. El que tocó el corazón de Dios y movió la bendición y movió todas las fibras de Dios y movió todo el poder de Dios y hizo que existieran milagros y hizo que sucedieran resurrecciones y hizo que se levantaran muertos y hizo que salieran demonios. No fuimos nosotros, fue Cristo tocando el corazón del poder del Padre. Y Cristo sigue intercediendo de esa forma por ti, por mí y por tus seres queridos y por tus amigos y por la gente que ni siquiera conoces. Que si tú te pones a orar y dices: Señor, no se trata de Él, Señor, se trata de que tu Hijo es perfecto y fue el sacrificio perfecto por Él. Toma en cuenta, Señor, no lo que Él hizo, toma en cuenta lo que tu Hijo hizo. Señor, no tomes en cuenta lo que yo hago, toma en cuenta lo que Jesús hizo. Así piensa Jesús. Y así tenemos que pensar nosotros, como hermanos de Él, como su sangre corriendo por nuestras venas, como su espíritu en nosotros. Así debemos de pensar igual, que nada, absolutamente nada, se interpone entre la voluntad de Dios. Nada se interpone ante la voluntad de Dios. Ora por tu hijo, ora por tu esposo, ora por tu esposa,
Ora por tus hermanos. Ora por aquellos que no conocen al Señor. No eres tú quien los va a salvar. Ya hay quien los salve. Y es más poderoso que tú y que yo. Él es poderoso. Ora por tu salud. Ora por tus finanzas. Ya hay un sacrificio más grande por todo eso. Es que yo he cometido muchos errores financieros. Señor, no tomes en cuenta todas mis tonterías. Toma en cuenta la santidad de tu Hijo. Toma en cuenta la santidad de tu Hijo. Lo mío no vale nada, pero la santidad de tu Hijo toca tu corazón y mueve a millares y millares de ángeles. Y tenlo por seguro que tú y tu familia van a estar bien. Tenlo por seguro que vas a estar bien. Amén. Quiero moverlos de esa posición de pensar nada más en nosotros. El corazón de Cristo no pensaba en nosotros mismos. Cristo no pensaba en Él mismo. Cristo pensaba en los demás. Nosotros somos sus hermanos, somos sus hijos. Nosotros pensamos como Él piensa. Y como somos sus hermanos y somos sus hijos, podemos tomar su sacrificio como nuestro. Sí, yo no me sacrifiqué, pero mi hermano sí. Y por medio de ese sacrificio, el corazón de mi Padre está tocado. ¿Y quién crees que está de tu lado entonces? El que le dice al sol, sal y entra. Al que le dice al mar, ahí quédate. Al que le dice a las estrellas y a los planetas, muévanse. El que dice, entre la primavera, entre el invierno. El que dice, llueva. El que dice, salga el sol. El que dice, salga la planta. El que dice, nazca. Ese es el que está contigo. Puede hacer todo eso. Preséntale tu problema. Es nada. Para finalizar este puntito, hermanos, no somos nosotros los que movemos el corazón de Cristo, el corazón de Dios. No somos nosotros, es Cristo. Así es que deja de estarte conmiserando, deja de sentirte inferior, deja de sentirte menos, deja tu complejo de inferioridad a un lado, deja tus quejas, deja tus dudas. No se trata de ti. Lo que va a suceder no es por tu carácter, no es por quién eres, va a suceder por quién es Cristo.
Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero que pongas tus peticiones en las manos del Señor y dile: Señor, Señor, yo no lo merezco. Yo no merezco quizá que me resuelvas el problema. He sido muy cabezón, he sido muy desobediente, he cometido un montón de barbaries y de cosas. Pero que sea el corazón de tu Hijo, Padre, que sea el corazón de tu Hijo Jesucristo el que te toque y te mueva, Padre. Te presento esta petición, Señor. Pero esta petición, Padre, quiero llevarla más allá. Quiero llevarla de la forma que tu Hijo la llevó. Oro por aquellos que no te conocen. Oro por aquellos que están perdidos. Oro por los que están en oscuridad. Oro por los que ahorita se están levantando en depresión, con ganas de suicidarse, con ganas de irse a las drogas, al alcohol. Oro por aquellos, Señor, que no le hayan sentido a la vida en estos momentos, que se levantan de su cama y ven a su alrededor y no le encuentran sentido a esto. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva hasta donde están ellos y les muestres que tienen un Padre que los ama, un Padre que murió por ellos, que tienen un Padre que los anda buscando, que ellos son como hijos pródigos, pero que tienen un Padre que es incansable, que no se cansa de buscarlos, que no se cansa de decirles que son sus hijos y que por ellos murió. Padre, oramos, Señor. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están perdidos. Tomamos el corazón que Cristo tuvo en la cruz. Gracias por bendecirme a mí, pero hoy bendice a otros. Hoy te pido que bendigas a otros. Gracias por ser tan bueno conmigo y traerme la salvación. Gracias por morir por mí. Gracias. Pero Padre, bendice a otros, Señor. Que así como yo un día estaba en depresión, así como yo un día no le hallaba sentido a la vida, y llegaste tú y me hablaste y me diste vida, hoy apelamos a tu sacrificio, y que por tu sacrificio yo te pido que pongas en tu corazón una o dos personas, sus nombres, una o dos personas. Dios te está poniendo un nombre, una persona en tu corazón, en tu mente. Pídele al Señor por él. Ora por él. Dios te lo está poniendo en el corazón porque Dios quiere llegar a él. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Háblale a esa persona. Si tienes oportunidad de hablarle hoy mismo, háblale. Y dile solamente: tienes un Padre que te ama. Solamente dile eso. No lo convenzas. Dile: tienes un Padre que te ama
y me ha puesto en el corazón que te diga que eres la niña de sus ojos, que eres su hijo amado por quien llora su corazón día a día. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque tenemos más que Abraham, te tenemos a ti. Porque tenemos más que Isaac, porque tenemos más que Jacob, más que lo que ellos tenían. Nosotros conocemos la gloria, te conocemos a ti. Gracias, Padre. Toda gloria y toda honra es para ti, Jesucristo. Toda honra y toda gloria es para usted, Señor. Gracias por hacernos tus hijos sin merecerlo. Aquí estamos para honrarte y para glorificarte. Gracias, Señor.